El arte de dominar. Hoy, te invito a un viaje que no todos están preparados para emprender. Este no es un video más. Esto es una llamada. Una llamada a despertar en ti al guerrero frío, al amante irresistible y al arquitecto imparable de tu destino. Vivimos en un mundo débil, manipulado por emociones vacías, deseos pasajeros y una necesidad desesperada de aprobación. Pero tú no estás aquí por accidente. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no tolera la mediocridad. Estás listo para convertir el dolor en poder, la soledad en dominio y las sombras en tu mejor aliada. A el estoico no suplica. El estoico no reacciona. El estoico observa. En un mundo de caos, él camina como un templo en medio de la tormenta. No porque no sienta, sino porque eligió no ser esclavo de lo que siente. Pregúntate ahora mismo. ¿Eres tú quien domina tus emociones, o son ellas quienes te arrastran como una marioneta rota? Marco Aurelio escribió en La oscuridad del poder. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos son frágiles, tu mundo se romperá al primer rechazo, al primer no, al primer abandono. Pero si cultivas una mente de acero, entonces ya nada ni nadie podrá tocar tu centro. Comienza cada mañana preguntándote: ¿qué puedo controlar hoy y qué debo soltar? Porque el dominio comienza cuando distingues entre lo que depende de ti y lo que no. Parte 2. La seducción silenciosa. Seducir no es hablar bonito. No es fingir sonrisas. No es aparentar éxito. Seducir es energía contenida, es presencia, es caminar a una habitación y que sin decir una palabra, las miradas se desvíen hacia ti. El verdadero seductor no busca impresionar. Se impresiona a sí mismo, cada día, con su disciplina, su propósito y su aura. ¿Quieres volverte irresistible? Entonces primero conviértete en alguien imposible de ignorar. ¿Cómo? Silencio. Control. Propósito. La seducción comienza en el espejo, no en la cama. Una mente entrenada se convierte en un campo magnético. Porque mientras los demás compiten por atención, tú la atraes sin pedirla. Deja de perseguir. Comienza a construir. Porque el poder no se suplica, se proyecta. Quieres respeto, admiración, deseo. Pero si no puedes resistir un mensaje sin responderlo, una emoción sin reaccionar, una mirada sin derretirte, entonces no eres seductor. Eres esclavo de tu vacío. El verdadero arte de la seducción es dominarte a ti, para que el mundo quiera descubrirte sin que tú te entregues. Parte 3. Motivación oscura. Usa tu dolor como fuego. Todos quieren motivación, pero pocos están dispuestos a mirar de frente a su dolor. El mundo te dice: sé positivo, piensa bonito, todo estará bien. Yo te digo: mira tu oscuridad, abrázala y conviértela en tu combustible. ¿Tienes heridas? Perfecto. ¿Te han roto, te han fallado, te han dejado solo? Mejor. Esa rabia que llevas dentro, esa frustración por todo lo que no fue, puede consumirte o puede encenderte. Pero tú decides. ¿Vas a llorar por lo que no tienes o vas a construir lo que nadie espera de ti? La motivación real no está en frases bonitas ni en libros de autoayuda. La verdadera motivación nace cuando te das cuenta de que nadie vendrá a salvarte. Solo tú. Tú eres tu héroe. Tú eres tu juez. Tú eres tu Dios interno. Te prometo algo. Cuando transformas tu dolor en poder, ya no hay enemigo externo que te derrumbe. Porque el fuego que arde por dentro ilumina mucho más que el sol de afuera. Así que no huyas de tus sombras. Hazlas tus aliadas. Y cada vez que recuerdes ese pasado que dolió, sonríe. Porque gracias a él, ahora eres indomable. Perfecto. Aquí tienes el bloque final para cerrar el guión con fuerza. Parte 4. El dominio total. Mente fría, corazón encendido y camino imparable. La gente vive esperando un cambio. Pero el cambio real no llega a los que esperan, llega a los que actúan. Muchos sueñan con poder, con libertad, con éxito. Pero pocos están dispuestos a sacrificar la comodidad y afrontar la oscuridad que el camino exige. Los que logran el dominio total son aquellos que entienden algo fundamental. El poder nunca es un accidente. El poder es elección. El poder es disciplina. El poder es quien elige ser cuando el mundo te desafía. El dominio comienza con un control absoluto sobre tu mente. Pero no te engañes, controlar tu mente no significa reprimirla.
Significa aprender a guiarla, a entrenarla, a no dejarte arrastrar por la marea emocional del momento. Los débiles caen ante los obstáculos. Los fuertes usan los obstáculos como escalones hacia su destino. Así que pregúntate ahora, ¿estás listo para abrazar tu oscuridad? ¿Estás dispuesto a caminar por el filo de la navaja entre el control y el caos? Porque solo aquellos que enfrentan sus miedos se convierten en los dueños de su propio destino. Recuerda, no busques ser el mejor. Busca ser el único. Y cuando todo parezca perdido, cuando sientas que el mundo te ha dado la espalda, es ahí cuando debes recordar una sola cosa. Tú eres el que escribe la historia. Tú eres el que domina el juego. Y tú eres el que decide, al final, si te hundes o si te levantas más fuerte que nunca. El dominio es un camino sin retorno. El que elige recorrerlo, ya no tiene vuelta atrás. Pero en ese viaje, nada ni nadie podrá detenerlo. Parte 4. La imperturbabilidad del guerrero. Domina tus reacciones o serás esclavo del mundo. En un mundo donde todos reaccionan sin pensar. El que se detiene un segundo. El que respira, observa y decide con frialdad. Ese es el verdadero amo del juego. Cuando permites que algo externo te robe la calma, te conviertes en su esclavo. Si alguien puede hacerte enojar, tiene poder sobre ti. Si una palabra puede desestabilizarte, aún no eres libre. La imperturbabilidad no es frialdad. Es estrategia. Es control. Es saber que no todos los movimientos deben ejecutarse. Algunos solo se contemplan. El guerrero moderno no pelea con espadas. Pelea con su mente. Y su victoria comienza cuando se domina a sí mismo. Porque si puedes dominarte a ti, puedes dominar cualquier conversación, cualquier negociación, cualquier batalla emocional. La mayoría son esclavos de sus impulsos. Gritan, lloran, culpan, se justifican. Tú no. Tú eres el muro que no se mueve con el viento. La roca en medio del río. Y en esa calma, hay un poder más devastador que 1000 gritos. Parte 5. Magnetismo oscuro, el arte de atraer sin perseguir. Hay un tipo de poder que no se presenta, no se explica, no se vende. Solo se siente. Entra a una sala y la energía cambia. No necesita hablar fuerte. No necesita aprobación. La mirada basta. Ese es el magnetismo oscuro. Una fuerza silenciosa. Una presencia que se impone sin pedir permiso. No se trata de parecer perfecto. Se trata de parecer inalcanzable, aunque estés cerca. No necesitas correr tras nadie. Cuando cultivas ese magnetismo, lo que es para ti, llega. Lo que no, se aleja por sí solo. Y lo más poderoso, no te afecta. Este tipo de poder no está en la ropa, ni en el físico, ni en la cuenta bancaria. Está en la manera en que caminas, en cómo te mantienes firme en tu centro, en cómo haces silencio, cuando todos necesitan hablar. El magnetismo oscuro es una mezcla de autocontrol, misterio, confianza interna. No te esfuerzas por gustar, ni por convencer. Te enfocas en ser tú, en tu mejor versión. Y eso, por sí solo, atrae. La gente sentirá algo, aunque no sepa qué es. No podrán describirlo. Solo sabrán que no te olvidan. Y en ese silencio, en esa sombra elegante, es donde empieza tu verdadero dominio. Parte 6. Seducción estratégica. El arte de atraer sin perseguir. La seducción no es una cuestión de esfuerzo. Es una cuestión de energía. Un poder que emana desde tu interior. Sin necesidad de perseguir a nadie. No se trata de palabras vacías. Se trata de la presencia que dejas al entrar en una habitación. No se trata de un físico perfecto. Se trata de una mente afilada. Una seguridad implacable. Una confianza que no necesita ser validada. La seducción estratégica no busca atención. La atrae. Y lo hace desde un lugar profundo. De autenticidad pura. La mayoría de las personas están atrapadas en el ciclo de la validación constante. Buscando aprobación externa. Corrigiendo su imagen. Y persiguiendo a aquellos que no ven su valor. El verdadero seductor no busca. Y por lo tanto, lo tiene todo. Lo que es para él o ella, llega sin esfuerzo. Lo que no es, se desvanece sin dolor. El arte de la seducción está en saber cuándo no hacer nada. En cuándo dejar que el silencio hable más que cualquier palabra. En cuándo retirarte.
en lugar de perseguir. El seductor estratégico sabe que el poder está en la calma, en la espera, en saber que lo que deseas debe venir hacia ti, no lo contrario. La verdadera seducción no es un truco o una manipulación. Es un reflejo de tu energía interior, de tu capacidad para atraer lo que es adecuado para ti y rechazar lo que no lo es. Es la habilidad para mantener la integridad en tus decisiones. En todo momento. No hay necesidad de gritar. No hay necesidad de mostrarte desesperado. La seducción se trata de mostrarte seguro de tu valor y de caminar por la vida sabiendo que lo que está destinado a ti siempre se encontrará en tu camino. Parte 7. Dominio mental. Forjando fortaleza en silencio. Tu mente es tu campo de batalla. Y cada pensamiento es una espada que puede elevarte o destruirte. La mayoría no pierde contra el mundo. Pierde contra su diálogo interno. Contra sus dudas, sus miedos, sus excusas. Pierden antes de siquiera intentarlo. Pero tú no. Tú no viniste a este mundo a obedecer la voz débil en tu cabeza. Viniste a dominarla. A convertir tu mente en una aliada, no en una cárcel. El dominio mental no se logra en medio del ruido. Se forja en el silencio. Cuando nadie te aplaude. Cuando nadie te ve. Cuando solo estás tú. Frente a ti. Ahí es donde nace la verdadera fuerza. No necesitas motivación externa. No necesitas la validación de nadie. Solo necesitas decidir quién vas a ser. Y actuar como tal. Día tras día. Aunque duela. Aunque nadie lo entienda. Aunque estés solo. La disciplina mental no es glamorosa. Es dura. Es incómoda. Pero es el precio que se paga para ser inquebrantable. Cuando controlas tu mente, no hay situación que pueda aplastarte. No hay crisis que te derrumbe. Te conviertes en alguien que puede entrar al caos y mantener la calma. Esa es tu ventaja. Ese es tu dominio. No sobre otros, sino sobre ti mismo. Y cuando logras eso, no hay nada ni nadie que pueda detenerte. Parte 8. Control del tiempo, el secreto de los amos silenciosos. Hay quienes corren todo el día y no avanzan ni un paso real. Y hay quienes caminan en silencio, pero cada paso que dan es un golpe certero en su destino. La diferencia no está en la velocidad, está en el control del tiempo, en saber que el tiempo no se maneja con relojes, sino con decisiones. Cada segundo que entregas a lo banal, a lo superficial, a lo que no construye, es una puñalada a tu propia grandeza. El verdadero poder no lo tiene el más ocupado. Lo tiene el que elige con precisión que merece su atención. El que domina su agenda, domina su vida. Y el que domina su vida, termina gobernando imperios. No tienes que hacer más. Tienes que hacer lo correcto. Y hacerlo con excelencia. El tiempo no se repite. No perdona. No espera. Por eso, los sabios no improvisan su día. Lo diseñan. No viven reaccionando. Viven creando. ¿Quieres ser admirado? ¿Quieres ser respetado? ¿Temido? Entonces entrena tu mente para honrar cada hora. Como si tu legado dependiera de ella. Porque depende. Cada vez que dices mañana, le das poder al fracaso. Cada vez que pospones lo importante, le abres la puerta a la mediocridad. Pero tú has despertado. Tú sabes que no estás aquí para malgastar tu existencia. Estás aquí para hacer del tiempo una obra maestra. Parte 9. Visión implacable, la mente que crea realidades. Todo nace primero en la mente. El imperio, la transformación, la caída y la resurrección. Los débiles miran lo que es. Los dominantes ven lo que puede ser. Tu visión es una llama. Y cada pensamiento, cada acción diaria, es leña que la mantiene viva, o cenizas que la extinguen. Quien no tiene visión, vive por inercia. Se levanta sin propósito, trabaja sin pasión, y muere sin haber vivido realmente. Pero tú no. Tú llevas fuego en los ojos. Una idea clara. Una dirección que no necesita ser entendida por los demás. Porque tu visión no se explica. Se ejecuta. La mente visionaria no se distrae con el ruido. No se desmorona ante las críticas. No se detiene por la duda de otros. Porque sabe algo que los demás no ven todavía. Y ese saber
Esa certeza silenciosa es lo que te hace invencible. Todo gran líder, todo creador, todo conquistador fue primero un soñador despierto. Alguien que fue llamado loco antes de ser llamado genio. Así que protege tu visión. No la entregues a cualquier opinión. No la expongas a quienes viven en la ceguera del conformismo. Eres arquitecto de tu destino. Y si tu visión es clara, el universo se alineará. Porque la voluntad firme rompe cualquier obstáculo. Parte 10. El poder del vacío, cuando no tenerlo todo, te da todo. La mayoría teme el vacío. Teme estar solo. Teme no tener certezas, no tener compañía, no tener control. Pero el vacío es donde renace el poder. En el silencio, descubres tu verdadera voz. En la ausencia, te reencuentras con tu esencia. Cuando todo desaparece, aparece lo que realmente importa. Los débiles llenan el vacío con ruido, con distracciones, con gente que no suma. Los fuertes lo habitan. Y desde ahí, reconstruyen su imperio. Porque el vacío es el crisol del renacimiento. Es donde mueren tus máscaras. Y nace tu identidad inquebrantable. ¿Estás solo? Bien. Ahí es donde pulirás tu espada mental. ¿Estás en crisis? Perfecto. Ahí es donde nacerá tu visión más brutal. No necesitas más cosas. Necesitas más control. No necesitas más estímulos. Necesitas más enfoque. La grandeza no viene cuando todo va bien. Viene cuando no tienes nada. Y aún así decides caminar con firmeza. Como si ya lo tuvieras todo. Porque tú sabes algo. El vacío no es una pérdida. Es un privilegio. El privilegio de volver a empezar. Más peligroso, más sabio, más dominante. Parte 11. Decisiones de poder, el punto exacto donde cambia tu historia. Tu vida no cambia en un año. Ni en una década. Tu vida cambia. En una sola decisión. Una elección. Que parte tu historia en dos. Antes de eso, y después de eso. La mayoría sobrevive a base de excusas. Deciden no decidir. Dejan que el miedo vote por ellos. Que la duda dicte sus movimientos. Y así, lentamente, renuncian a su derecho de dominar su destino. Pero tú no. Tú sabes que cada vez que eliges, estás moldeando el futuro. No un futuro cualquiera, sino uno hecho a tu imagen y semejanza. Uno que obedece a tu voluntad. ¿Quieres poder? Entonces prepárate para tomar decisiones incómodas. Elegir la disciplina sobre la gratificación instantánea. Elegir el silencio sobre la necesidad de aprobación. Elegir el camino difícil, porque es el que construye carácter y arrasa con lo superficial. El poder no es para quien evita el conflicto. Es para quien lo enfrenta con la frente en alto. Para quien decide cortar lo que duele, aunque aún le guste. Para quien decide avanzar, aunque tenga miedo. Para quien se niega a vivir otra vida que no sea la suya. Cada día, el universo pone frente a ti pequeñas puertas. Y tú eliges cuáles abrir. Y cuáles ignorar. La diferencia entre los grandes y los comunes es que los grandes se hacen responsables de cada elección. No culpan, no postergan, no se justifican. Saben que no hay error más peligroso que el de no atreverse a decidir. Una decisión valiente puede abrirte un nuevo mundo. Una decisión firme puede cerrarle la puerta a años de miseria. Y una sola elección estratégica puede cambiar no solo tu vida, sino la de todos los que vendrán detrás de ti. Hoy es ese día. Hoy tienes el poder. No lo desperdicies. Parte 12. Dominio emocional. Ser calma en medio del incendio. El que domina sus emociones, domina su destino. Porque en este mundo brutal y cambiante, el verdadero peligro no está afuera. Está dentro. Las emociones no controladas han destruido imperios. Han arruinado carreras brillantes. Han fracturado relaciones poderosas. Han convertido reyes en mendigos. Y titanes en sombras. La mayoría vive a merced de sus impulsos. Hablan sin pensar. Actúan desde la herida, no desde la estrategia. Reaccionan en lugar de responder. Y así, se vuelven esclavos de su estado interno. Pero tú elegiste un camino más alto. Un sendero más frío. Más afilado. Más calculado. Tú no reaccionas. Tú analizas. Respiras. Y luego decides.
Porque sabes que en cada emoción mal gestionada hay una trampa. Y tú no naciste para caer en trampas. Naciste para construirlas. Dominar tus emociones no es reprimirlas. Es comprenderlas, canalizarlas y usarlas como herramientas, no como cadenas. La ira, bien dirigida, se convierte en impulso. El dolor, bien gestionado, se convierte en fuego sagrado. Y la tristeza, transformada, te da una profundidad que asusta a los superficiales. Los hombres y mujeres verdaderamente poderosos no son los que gritan más fuerte, son los que callan en el momento exacto y hablan con precisión quirúrgica. Son los que mantienen la calma cuando todos tiemblan, los que sonríen mientras el mundo arde, porque ya han ardido por dentro y sobrevivieron. Dominar tus emociones es el último nivel, el nivel de los que no suplican, de los que no imploran, de los que no pierden la cabeza por amor, por rechazo, por ego, porque han entendido que las emociones no mandan, sirven. Y tú estás aquí para liderar, no para mendigar, para dirigir, no para suplicar, para elegir con conciencia, aunque por dentro estés en guerra. Ese es el verdadero dominio. Ser fuego por dentro, pero hielo por fuera. Parte 13. La presencia que domina el arte de imponer sin hablar. Hay personas que entran a un lugar y sin decir una palabra, todo cambia. El ambiente se tensa. Las miradas se desvían. Las energías se alinean o se resisten. Eso es presencia. Y no se compra, no se finge, no se mendiga. Se construye. Se cultiva. Se forja con fuego, cicatrices y visión. Tú no necesitas hablar para imponer. Tu sola forma de mirar, de moverte, de estar, ya es suficiente. Porque tu autoridad no viene del ruido, viene del dominio interno. Cuando llevas orden dentro de ti, irrumpes con poder. Cuando no necesitas demostrar nada, el mundo empieza a asumirlo todo. Esa es la paradoja del dominio. Cuanto menos te esfuerzas por impresionar, más imponente te vuelves. Porque tu energía no busca aprobación. Emite una señal clara. Estoy aquí. Estoy despierto. Y no necesito ser aceptado para valer. Los que no tienen presencia gritan. Los que la tienen, solo observan. Y ese silencio, ese control, esa calma, es lo que más intimida. Tu presencia no nace de lo que usas, ni de cuánto dinero tienes, ni de cuántos te aplauden. Nace de tu conexión con tu propósito, de tu coherencia interna, de haber caminado por el infierno, y aún así, seguir erguido. ¿Quién ha domado sus miedos? Camina distinto. ¿Quién ha perdido todo? Y aún así se mantiene firme. Transmite algo que ningún manual puede enseñar. No busques ser aceptado. Busca ser inolvidable. Que cuando te vayas, dejes un vacío imposible de llenar. Que cuando hables, el silencio anterior parezca una falta de respeto. Y que cuando mires, hagas temblar las máscaras de los inseguros. Tu sola presencia es un arma. Úsala con sabiduría. Úsala con intención. Y recuerda, el verdadero poder no se grita, se irradia. Parte 14. Influencia invisible. Mover el mundo sin forzar. El verdadero poder no grita, no empuja, no suplica. El verdadero poder arrastra. Es sutil, es elegante, es oscuro, pero magnético. Muchos creen que influir es convencer, presionar, manipular. Pero la influencia real no necesita discursos largos, ni promesas vacías. La influencia auténtica se siente, como una ola que te atraviesa sin saber por qué. Es energía que entra en la sala contigo. Es certeza que se imprime en tu mirada. Es una seguridad tan brutal, que desarma la lógica y perfora las defensas ajenas. Y lo más interesante es esto. Cuanto menos lo intentas, más lo logras. Porque mientras otros buscan forzar respeto, tú simplemente te conviertes en alguien que no puede ser ignorado. Tu influencia no viene de lo que dices. Viene de quién eres cuando nadie te ve. De las batallas que has ganado en silencio. De las decisiones que tomaste en momentos de oscuridad. Cuando rendirse era fácil. Pero tú elegiste resistir. La gente siente eso. No lo puede explicar.
Pero lo siente. Siente que no estás desesperado, que no compites con nadie, que no necesitas aplausos, porque estás operando desde una verdad más profunda. Y eso despierta curiosidad. Admiran tu tranquilidad, temen tu desapego y siguen tu ejemplo, aunque nunca lo digan. Esa es la esencia del dominio. No imponer, sino inspirar con la sola existencia. No convencer, sino despertar en otros la sensación de que estar cerca de ti es estar cerca del fuego. Tú no haces ruido, pero tu presencia altera decisiones. Tú no suplicas atención, pero tu ausencia se siente como un eclipse. Tú no buscas seguidores, pero tu estilo, tu forma de vivir, hace que otros cuestionen la suya. Esa es la influencia invisible, la que opera desde las sombras, y sin embargo, lo transforma todo. Parte 15. El arte de renacer. Forjarse en la ruina, dominar desde las cenizas. A veces la vida te rompe en pedazos. Te arranca lo que amas. Te aplasta el ego. Te humilla frente a todos. Te deja en el piso, con el alma sangrando y sin salida aparente. Y ahí, en ese punto exacto donde muchos se quiebran para siempre, nace la pregunta más brutal. ¿Vas a quedarte roto? ¿O vas a usar tus cenizas como combustible? Porque los grandes no son los que nunca caen. Son los que hacen de cada caída una construcción, una mutación, una reencarnación más peligrosa, más lúcida, más letal. El dolor no te define. La ruina no es tu final. Es solo el preludio de una versión de ti que nadie está preparado para enfrentar. Cuando la gente piensa que te perdiste, tú ya estás planeando tu regreso. Cuando creen que te rendiste, tú ya estás entrenando en silencio. Cuando te dan por muerto, tú estás cocinando tu renacimiento con una paciencia asesina. No te hicieron más débil, te hicieron invisible. Y desde la sombra, desde el silencio, te estás volviendo invencible. Tus cicatrices no son vergüenza, son medallas de guerra, símbolos de alguien que se ha enfrentado a monstruos internos. Y aún así, eligió seguir. Con más rabia, con más estrategia, con más hambre. Los que renacen no vuelven igual. Vuelven más fríos, más sabios, más selectivos. Aprenden a soltar, a cortar, a quemar puentes. Sin remordimiento. Porque ya saben lo que vale. Y lo que estorba. Y tú, si estás cayendo, si estás en el fondo, recuerda esto. Nadie escribe leyendas desde la comodidad. Toda historia inmortal nace en el abismo. Renace. Pero esta vez, hazlo sin pedir permiso. Hazlo con fuego en los ojos y hielo en las venas. Hazlo como el que vuelve. No para encajar, sino para reinar. Parte 16. Legado imparable. Que tu nombre no muera jamás. Todo lo que haces, cada palabra, cada decisión, cada gesto, construye algo más grande que tú. Tu legado. Y la mayoría vive como si fueran eternos. Postergan, huyen, se distraen. Como si tuvieran 1000 años por delante. Pero la verdad es brutal. Nadie escapa del olvido. Excepto los que deciden trascender. Tú no estás aquí solo para existir. Estás aquí para marcar. Para dejar una cicatriz en el tiempo. Para que cuando mueras, no mueras del todo. Hay quienes vienen al mundo como turistas. Consumen, se entretienen, se marchan. Y hay otros que pisan la tierra como una maldición o una bendición. Personas cuya energía altera generaciones. Nombres que se repiten aunque el cuerpo ya no esté. Ideas que se esparcen como virus poderosos. Y tú tienes el potencial de ser uno de ellos. Pero el precio no es bajo. Tendrás que perder amistades. Romper creencias. Destruir versiones de ti que amaste. Para crear una identidad tan sólida que no se doblegue ante la mediocridad. Tendrás que convertirte en leyenda. No con palabras, sino con actos. Con disciplina que parece inhumana. Con una visión tan clara que te aislará de la mayoría. Porque el que quiere dejar huella no sigue caminos marcados. Los rompe, los redibuja y hace que otros lo sigan, incluso después de que su voz se haya apagado. Tu legado no es algo que heredas, es algo que construyes, día tras día, con sudor, estrategia y sangre.
Haz que tu nombre pese. Haz que tu historia inspire. Haz que tus enemigos, incluso en silencio, tengan que respetar lo que fuiste. El tiempo se llevará tu carne, pero no tu marca. Y cuando ya no estés, que quede claro, tú no viniste a sobrevivir. Viniste a ser eterno. Parte 17. Tiempo y energía. Los recursos del amo, no del esclavo. El que controla su tiempo, controla su destino. Y el que protege su energía, se convierte en leyenda. Vivimos en una era de ladrones silenciosos. No entran por la ventana. Se meten por las notificaciones, por las conversaciones sin alma, por los compromisos innecesarios, por las expectativas ajenas. Y si no despiertas, si no te vuelves brutalmente selectivo, terminarás siendo esclavo, no de un sistema, sino de tu falta de límites. El tiempo es tu imperio. Cada segundo que cedes sin intención es un ladrillo menos en tu legado. Cada energía que entregas a lo irrelevante es un arma menos para tu conquista. Por eso los dominantes no están disponibles todo el tiempo. No responden rápido. No se explican ante cualquiera, porque saben que su foco vale oro. La gente poderosa no se dispersa. No dan su atención por lástima, ni su presencia por costumbre. Su tiempo es ritual. Su energía, sagrada. Tú tienes que convertirte en guardián de lo invisible. Elegir con quién hablas, dónde estás, qué consumes, qué toleras y, sobre todo, a qué le das espacio en tu mente. La mayoría fracasa, no por falta de talento, sino por estar drenados, por vivir agotados por dentro, sin claridad, sin propósito, sin dirección. Pero tú estás construyendo algo más grande. Y eso exige una disciplina feroz. Apagar el ruido, cerrar puertas, romper con lo superficial y proteger tu energía como si fuera tu vida. Porque lo es. Sin energía no hay creación. Sin tiempo no hay reinado. Y tú no viniste aquí a gastar años en sobrevivir. Viniste a esculpir una obra maestra con cada día. No lo olvides. El que administra su tiempo como un dios, domina como uno. Y el que cuida su energía como un tesoro, acaba siendo intocable. Parte 18. Liderazgo silencioso. El que no grita, gobierna. El verdadero líder no necesita gritar. No necesita imponerse con escándalo. No busca seguidores, ni mendiga atención. Él camina, y el mundo se alinea. Su sola presencia organiza el caos. Su silencio pesa más que 1000 discursos. Y cuando habla, las palabras se quedan flotando en el aire como decreto. Este es el arte del liderazgo silencioso. Una fuerza que no se ve, pero se siente. Una autoridad que no se impone, pero se obedece. El líder silencioso no es pasivo. Es paciente. No es sumiso. Es letal en reserva. Observa. Calcula. Se adapta. Y cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica. Él no participa en cualquier conversación. No se desgasta en debates vacíos. Porque su tiempo, su mente, su energía, no son para desperdiciar. Son armas. Y cada movimiento es una estrategia. El mundo está lleno de voces que compiten. Ruido que quiere llenar el vacío. Pero el líder de verdad entiende que el poder no está en la bulla, sino en el dominio interno. Domina su mente. Domina sus emociones. Domina sus reacciones. Y desde ahí, dirige. Porque el que se controla a sí mismo, controla a los demás. No por fuerza, sino por influencia. No por miedo, sino por magnetismo. La gente lo sigue, no porque él lo exija, sino porque estar cerca de él es estar cerca de certeza, de enfoque, de fuego que no quema, pero transforma. El liderazgo silencioso es raro, y por eso es sagrado, porque no lo encuentras en cualquier lugar. No se compra, no se finge, se cultiva en la sombra, se forja en la soledad, se construye con cicatrices. Tú no necesitas ser el más ruidoso, solo el más real, el más claro, el más firme. Y llegará un punto en que ni siquiera tendrás que hablar. Tu simple presencia será dirección, tu forma de estar.
será la lección. Ese es el arte de liderar sin pedirlo, de dominar sin gritarlo, de reinar sin trono, pero con respeto grabado en cada mirada. Parte 19. Desapego total. El poder del que ya no teme perder. Hay un momento en la vida en que todo cambia. No es cuando ganas más, ni cuando alcanzas tus metas. Es cuando te das cuenta de que puedes perderlo todo y aún así seguir de pie. Ese es el poder supremo. El desapego. No el que huye, sino el que no se encadena. No el que no siente, sino el que no se esclaviza a lo que siente. Cuando aprendes a soltar, te vuelves invencible, porque ya no pueden usarte, chantajearte, retenerte, manipularte. Tu alma deja de estar hipotecada a personas, objetos o resultados. Tu paz ya no depende de lo externo, y el mundo pierde el poder de destruirte. El desapego no es frialdad, es claridad, es saber que nada es tuyo, y aún así, darlo todo con presencia y fuerza. Pero si un día se va, no lloras, no ruegas, no colapsas. Cierras la puerta y avanzas más fuerte. La mayoría sufre porque no sabe soltar. Se aferra a relaciones muertas, a versiones antiguas de sí mismos, a trabajos que los ahogan, a metas que ya no vibran. Y mientras más se aferran, más se rompen por dentro. Tú tienes que ser distinto. Tienes que mirar el fuego. Y si hace falta, lanzarte dentro, quemar lo que fuiste, soltar lo que pesa, y renacer sin culpa. Porque quien no teme perder, no puede ser vencido. El que no necesita, no puede ser controlado. Y el que camina ligero, llega más lejos que el que carga 1000 cadenas de oro. El desapego es un acto de guerra. Contra tu ego, contra tus miedos, contra tu necesidad de ser aprobado, amado, validado. Y cuando por fin no dominas, tu energía se libera, tu enfoque se agudiza, tu espíritu se eleva. Ya no reaccionas, decides. Ya no suplicas, creas. Ya no dependes, te conviertes en fuente. El mundo es inestable. Todo lo que hoy amas, mañana puede cambiar. Y tú no puedes ser rehén de eso. Haz del desapego tu espada. Haz de tu libertad interna tu verdadera armadura. Y verás cómo todo empieza a girar a tu favor. Porque el universo respeta al que no lo necesita, pero lo domina en silencio. Parte 20. Dominio total. Cuando el mundo ya no te controla, tú lo rediseñas. Llegaste hasta aquí, no por suerte, no por accidente, sino porque dentro de ti hay algo que se niega a ser común. Una fuerza que arde, una voz interna que grita en silencio. No fui hecho para obedecer el caos, sino para moldearlo. El dominio total no es una meta externa, es un estado interno. Un punto en el que ya no reaccionas a lo que pasa, sino que provocas lo que debe pasar. No esperas, actúas. No preguntas, decides. Tu mente ya no es una prisión de dudas, es un templo de estrategia. Tu cuerpo no es un adorno, es una herramienta afilada. Tu entorno no es casual, es intencional, seleccionado, optimizado. Has dejado de ser víctima. Ya no culpas, ya no justificas, ya no esperas que la vida sea justa. Tú creas justicia con tus manos, con tu fuego, con tu presencia. Dominar no es controlar a otros, es controlar lo que nadie ve. Tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos, tu tiempo, tus sombras. Y desde ahí, el mundo se rinde. No porque lo obligas, sino porque no puede ignorarte. La gente sentirá tu energía antes de escucharte. Verán tu enfoque y querrán seguirte. Tus acciones serán tu autoridad. Tu consistencia, tu espada. Tu visión, el mapa que muchos usarán. Aunque nunca te lo digan. Estás construyendo algo que va más allá del dinero, del estatus, de los aplausos. Estás construyendo un imperio interno. Uno que no se derrumba con crisis. Uno que no se oxida con el tiempo. Uno que nadie puede arrebatarte. Eso es dominio total. Estar tan firme, tan despierto, tan claro, que ni la muerte puede tocar lo que eres. Y si alguna vez dudas, si alguna vez flaqueas,
Mira atrás y recuerda todo lo que has superado. El dolor, las pérdidas, los cortes invisibles. Nada fue en vano. Cada herida fue entrenamiento. Cada caída, un ascenso disfrazado. Hoy no eres el mismo. Hoy portas un fuego distinto. Uno que no se apaga. Uno que consume todo lo que te limita. Uno que ilumina el camino. No solo para ti, sino para todos los que vienen detrás. Así que sigue. Pero ya no como guerrero. Sigue como amo. Como arquitecto. Como fuerza imparable. Tú no viniste a adaptarte. Viniste a dominar. No observes más. Actúa. Si llegaste hasta aquí, ya no eres espectador. Eres parte de los que despiertan. Parte de los que no se conforman. Parte de los que eligen dominar su realidad. Antes que ser dominados por ella. Este no es un simple video. Es una declaración. Una chispa encendida dentro de ti. Y ahora, esa chispa necesita oxígeno. Necesita acción. Necesita comunidad. Suscríbete. No para inflar números, sino para formar parte de algo real. Una hermandad de mente fuerte, visión clara y poder despierto. Activa las notificaciones. Porque lo que viene no es contenido. Es fuego. Fuego para construirte. Fuego para reinventarte. Fuego para volverte leyenda. Aquí no seguimos tendencias. Creamos imperios. ¿Y tú? Tú acabas de entrar al campo del dominio. Nos vemos en el próximo episodio.